Karl Marx nació en 1818 en la ciudad de Trier, Alemania. Estudió filosofía, derecho e historia y pronto se involucró en debates políticos. Durante su juventud, trabajó como periodista, pero fue perseguido por sus opiniones críticas sobre el gobierno y el sistema económico de la época. Pasó parte de su vida en el exilio, viviendo en varios países europeos hasta establecerse en Londres. En colaboración con Engels, Marx escribió obras que lo convirtieron en un referente mundial, como el Manifiesto Comunista y posteriormente El Capital, en las que analizó en detalle el funcionamiento del sistema capitalista y sus contradicciones. A pesar de su prominencia, enfrentó grandes dificultades personales. Vivió en condiciones económicas precarias, a menudo dependiendo de la ayuda de Engels para mantener a su familia. Sufrió la pérdida de varios hijos en la infancia y problemas de salud que se agravaron con los años. En sus últimos años, redujo su producción intelectual debido a su precaria salud. El 14 de marzo de 1883, murió en Londres a la edad de 64 años. Fue enterrado en el cementerio de Highgate, donde su tumba se convirtió en un punto de visita para eruditos y partidarios de sus ideas. Fidel Castro nació en 1926 en Cuba, hijo de un agricultor. En su juventud, estudió Derecho y se involucró en la política durante un período de grave desigualdad social e influencia estadounidense. Insatisfecho con el gobierno, Castro, junto con otros activistas, organizó un movimiento guerrillero. Tras años de lucha armada en la Sierra Maestra, en 1959, la guerrilla logró derrocar a Batista y tomar La Habana. Fidel asumió el poder e implementó profundos cambios. Estas medidas provocaron un intenso conflicto con Estados Unidos, que respondió con sanciones económicas e incluso un intento de invasión. Durante décadas, Castro se mantuvo como una figura central en el país, controlando la política y la economía. Su liderazgo atravesó momentos críticos y se convirtió en una figura internacional, admirado por algunos gobernantes y criticado por otros. En 2006, sufrió complicaciones intestinales que lo obligaron a dimitir del poder, cediendo el liderazgo a su hermano Raúl Castro. Después de eso, llevó una vida discreta, apareciendo solo en raras ocasiones públicas. El 25 de noviembre de 2016, Fidel falleció en La Habana a los 90 años por causas naturales. Fue incinerado y sus cenizas fueron trasladadas en procesión a Santiago de Cuba, lugar emblemático de la revolución. Fidel sigue siendo recordado como parte esencial de la historia cubana y de las luchas políticas de la Guerra Fría. Lenin nació en 1870 en una familia de clase media en Rusia. Desde muy joven, estuvo expuesto a ideas políticas que proponían profundos cambios en el país. En aquella época, Rusia estaba gobernada por una monarquía y gran parte de la población vivía en condiciones difíciles. Lenin estudió Derecho y se involucró en grupos que seguían la teoría de Karl Marx, quien abogaba por una transformación completa de la sociedad. Durante muchos años, vivió en el exilio, escribiendo y organizando movimientos desde lejos. En 1917, cuando Rusia se enfrentaba a la Primera Guerra Mundial y la población ya sufría hambre y revueltas, Lenin regresó al país. Fue entonces cuando lideró la Revolución de Octubre, derrocando al gobierno y estableciendo el nuevo régimen, que se conocería como la Unión Soviética. Este periodo estuvo marcado por rápidos cambios, promesas de una fundación y reforma, pero también por conflictos internos y la resistencia de grupos opositores, lo que desembocó en una guerra civil. A partir de 1922, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente debido a una serie de derrames cerebrales, lo que redujo su capacidad para hablar, escribir y tomar decisiones. Lenin pasó los últimos años de su vida cada vez más alejado del liderazgo directo del país. En 1924, falleció en Moscú a la edad de 53 años. A raíz de esto, comenzó una intensa lucha por el liderazgo de la Unión Soviética. Lenin fue embalsamado y exhibido en la Plaza Roja de Moscú,
donde permanece hasta la fecha. Mao Zedong nació en 1893 en la China rural, en el seno de una familia campesina. Desde joven, demostró interés por el cambio político en un país que se enfrentaba a la pobreza generalizada, las invasiones extranjeras y los conflictos internos. Su ascenso al liderazgo estuvo marcado por las guerras y la resistencia. Entre los episodios más recordados se encuentra la Larga Marcha. Esta difícil travesía consolidó a Mao como la figura principal del partido. Como gobernante, Mao implementó transformaciones radicales. El gran salto adelante buscó acelerar la industrialización y colectivizar la agricultura, pero tuvo graves consecuencias, incluida una hambruna generalizada. Posteriormente, la Revolución Cultural movilizó a millones de jóvenes para atacar las tradiciones e instituciones intelectuales consideradas contrarias al nuevo modelo, lo que provocó profundos cambios en la vida política y cultural del país. Con el paso de los años, la salud de Mao se deterioró. Sufrió problemas cardíacos y respiratorios que se agravaron en la década de 1970. En septiembre de 1976, en Pekín, sufrió una serie de infartos que le llevaron a la muerte a los 82 años. Fue embalsamado y permanece expuesto en el mausoleo de Mao Zedong, en la plaza de Tiananmen. La muerte de Mao puso fin a una era y allanó el camino para cambios en el rumbo político de China. Todavía se le recuerda de diferentes maneras, como el hombre responsable de unificar el país bajo un nuevo sistema, pero también como alguien vinculado a decisiones que acarrearon grandes dificultades a la población. Che Guevara fue un médico argentino convertido en guerrillero y uno de los símbolos más famosos del comunismo en el mundo. Su vida parecía normal. Estudió medicina y podría haber tenido una carrera tranquila. Pero el Che veía a Latinoamérica como un lugar de gran injusticia. Creía que la revolución era la única manera de cambiar los países de la región. Así fue como se unió a Fidel Castro en Cuba, luchó en la selva, ganó batallas y ayudó a derrocar al gobierno de Batista. Tras su éxito, muchos pensaron que se quedaría allí disfrutando de su poder, pero el Che no se detuvo. Quería extender la revolución a otros lugares. Fue a África y luego a Bolivia. Allí creyó que podía iniciar una nueva lucha, pero la realidad fue más cruel. El pueblo no lo apoyó. Los guerrilleros eran pocos y estaban mal preparados, y el ejército boliviano, con la ayuda de la CNA, los pisaba los talones. En 1967, el Che fue rodeado, capturado y llevado a una pequeña escuela en el pueblo de La Higuera. Herido, exhausto y sin salida, permaneció preso hasta el día siguiente, cuando fue ejecutado a quemarropa. El plan era que, al acabar con el Che, también derrotarían su idea, pero ocurrió lo contrario. Su imagen se convirtió en una bandera de protesta, apareció en camisetas y llegó a simbolizar la rebelión para diversos grupos. Para algunos, un héroe, para otros, un criminal. Pero todos coinciden en una cosa: fue un hombre que llevó sus convicciones al límite. Carlos Marighella nació en 1911 en Salvador, Bahía, hijo de un inmigrante italiano y una mujer de ascendencia africana. Desde joven, mostró interés por la política y se involucró en el movimiento comunista. Durante el período del Estado Novo de Getúlio Vargas, fue arrestado varias veces por sus actividades políticas, pero continuó activo incluso después de salir de prisión. En la década de 1960, tras el golpe militar de 1964, Marighella rompió con el Partido Comunista Brasileño, creyendo necesario abrazar la lucha armada contra el régimen. Fundó entonces la ALN, que llevó a cabo acciones contra objetivos que consideraba estratégicos. Estas actividades lo convirtieron en una figura reconocida, pero también en un blanco principal de la represión. Marighella vivió parte de este periodo escondido, moviéndose constantemente de casa en casa para evitar ser capturado. Escribió textos que defendían la lucha armada como forma de resistencia, incluyendo el Mini Manual do Guerrilla Urbano,
mini manual del guerrillero urbano, que se convirtió en una obra de referencia para los grupos militares de la época. Sin embargo, el asedio contra él se intensificó. El 4 de noviembre de 1969, en Sao Paulo, fue emboscado por la policía al llegar a una reunión con otros militantes. Baleado, murió a los 58 años. La muerte de Marighella fue ampliamente publicitada y utilizada por el régimen militar como símbolo de la victoria sobre la guerrilla. Rosa Luxemburg nació en 1871 en Polonia, parte del Imperio Ruso. Desde muy joven, se involucró en la política y defendió las ideas socialistas. Se trasladó a Alemania, donde se convirtió en una destacada activista, escribiendo artículos, impartiendo conferencias y participando en intensos debates sobre el futuro de la clase obrera. Durante la Primera Guerra Mundial, Rosa destacó como una de las principales voces contra el conflicto. Junto con otros, fundó la Liga Espartaquista, un grupo que abogaba por una revolución socialista en Alemania. En enero de 1919, tras el fin de la guerra y la caída del emperador, el país atravesó un período de inestabilidad. La Liga participó en un levantamiento contra el nuevo gobierno, creyendo que era hora de establecer un sistema comunista. Sin embargo, el movimiento carecía de la fuerza suficiente. Las tropas gubernamentales reprimieron violentamente las manifestaciones. Rosa fue arrestada en Berlín el 15 de enero de 1919. Murió a manos de paramilitares y fue arrojada a un lugar público en un intento de silenciar el movimiento. La muerte de Rosa Luxemburg tuvo un profundo impacto en la política alemana y europea. Sus escritos continuaron circulando, convirtiéndose en una referencia para generaciones de activistas y académicos. Antonio Gramsci nació en 1891 en Cerdeña, una región pobre de Italia. Desde joven, enfrentó problemas de salud y dificultades económicas, pero logró estudiar y destacar intelectualmente. Se interesó por la política y las ideas socialistas, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del movimiento obrero italiano a principios del siglo XX. Con el auge del fascismo de Benito Mussolini, Gramsci pasó a ser visto como un enemigo del régimen. En 1926, fue arrestado por las autoridades fascistas. Gramsci permaneció encarcelado durante más de una década, con una salud cada vez más precaria. Incluso en prisión, escribió parte de su obra más importante, Los Cuadernos de la Cárcel. En estas obras, desarrolló conceptos que se convirtieron en referentes de la filosofía política, como la hegemonía cultural, que explica cómo las ideas y los valores de una clase dominante pueden llegar a ser aceptados como naturales por toda la sociedad. La salud de Gramsci se deterioró significativamente en prisión, padecía tuberculosis, hipertensión y otras enfermedades. En 1934 se le concedió la libertad condicional por razones médicas, pero ya se encontraba muy débil. En abril de 1937, perdió la vida en Roma a la edad de 46 años, pocos días después de obtener finalmente su liberación formal. Para muchos académicos, fue uno de los pensadores marxistas más originales del siglo XX, precisamente porque buscó comprender cómo el poder se mantiene no solo por la fuerza, sino también por la cultura y el consenso. Ho Chi Minh nació en 1890, en un pequeño pueblo de Vietnam, que en ese momento estaba bajo el dominio colonial francés. Desde muy joven, se involucró en movimientos nacionalistas y en sus viajes al extranjero, conoció ideas políticas que abogaban por la liberación y la igualdad. Fue durante este periodo que se sintió atraído por el socialismo y el comunismo. En la década de 1940, Ho Chi Minh organizó el Viet Minh, un movimiento de resistencia contra la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin de la guerra, se rebeló contra el dominio francés y lideró una larga lucha por la independencia. En 1954, tras la victoria en la batalla de Dien Bien Phu, Francia acordó retirarse. Ese mismo año, el país quedó dividido.
Vietnam del Norte bajo su liderazgo y Vietnam del Sur con el apoyo de Estados Unidos. Durante la Guerra de Vietnam, se convirtió en la figura principal de la resistencia contra los estadounidenses y sus aliados. Aunque no participó directamente en todos los aspectos del ejército, fue considerado la voz moral y política de la lucha. La salud de Ho Chi Minh comenzó a deteriorarse en la década de 1960, con problemas respiratorios y cardíacos. El 2 de septiembre de 1969, en Hanoi, falleció a los 79 años, antes del fin del conflicto. Aún así, su figura siguió siendo una inspiración hasta la victoria final de Vietnam del Norte en 1975. También fue embalsamado y colocado en un mausoleo en Hanoi, que sigue siendo una popular atracción turística hasta la actualidad. León Trotsky nació en 1879 en una familia de agricultores en Ucrania, entonces parte del Imperio Ruso. Desde muy joven, se involucró en movimientos de oposición al régimen zarista y pasó años en prisión en el exilio. Se convirtió en una de las figuras principales de la Revolución Rusa junto a Vladimir Lenin. Organizó el Ejército Rojo, que jugó un papel decisivo en la victoria bolchevique durante la guerra civil que siguió. Tras la muerte de Lenin, comenzó una lucha de poder en la Unión Soviética. Trotsky abogaba por la revolución permanente, creyendo que el socialismo solo podría sobrevivir si se extendía a varios países. Stalin, por otro lado, abogaba por el socialismo dentro de un solo país. Esta diferencia, sumada a las rivalidades personales y políticas, condujo al declive de Trotsky. En 1929, fue expulsado de la Unión Soviética y comenzó una vida de exilio, recorriendo varios países hasta establecerse en México en 1937. Incluso fuera de Rusia, Trotsky continuó escribiendo, criticando a Stalin y reuniendo apoyo. Esto lo convirtió en un blanco constante. El 20 de agosto de 1940, un agente español vinculado a Stalin, Ramón Mercader, logró infiltrarse en el círculo íntimo de Trotsky en su domicilio de Ciudad de México. Ramón usó un pico contra Trotsky, quien resistió durante unas horas, pero murió al día siguiente a los 60 años. Trotsky fue enterrado en México y su casa es ahora un museo. Comenta aquí, ¿cuál de estos nombres crees que cambió más el curso de la historia? Si te gustó el vídeo, deja un like y suscríbete al canal para fortalecer el proyecto. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.